Bueno, buenas tardes a todos y a todas, porque veo que hay mucho público femenino. Muchas gracias por venir. Es un día complicado porque hay muchos actos culturales. Según venía aquí, Ángeles nos ha informado de que tenemos papa, pero no sabemos quién es. Perdón, si alguien se entera, que lo chive, por favor. No sabemos, ya saben que en las últimas horas los vaticanólogos han estado debatiendo si será conservador, progresista, pues bueno, no sabemos exactamente quién es, ¿no? Estamos aquí para la presentación del el último libro en el que ha participado Ángeles Caso, en sus múltiples facetas literarias. En esta ocasión ha sido como traductora. Y estamos para presentar esta nueva edición de ediciones de la editorial ARPA, que ha tenido una sensibilidad exquisita en el sentido de que, bueno, se trata de una obra, un clásico de las últimas décadas, un libro, yo me atrevería a decir, que más tenido en bibliotecas que leído. Me imagino que Ángeles me sacará de mi error enseguida. Pero precisamente por eso es infrecuente y es digno de alabar que haya una editorial que decida hacer una nueva edición, cuidar muy bien la elección del traductora que se enfrenta a esa obra y ilustrarla. El traductor, en la tradición española no se le suele dar mucha importancia, parece que es un poco el pariente pobre de un libro que llega a nuestras manos, pero es de una tremendísima importancia. Tanto es así que grandes escritores, desde Cortázar a Borges, a Ángeles Caso, han hecho traducciones, ¿no? Entonces, Ángeles además tiene la circunstancia de que no es en sí una traductora profesional, sino que es una mujer de letras en el más amplio sentido de la palabra. Es especialista en literatura inglesa. Es especialista en la obra de las escritoras británicas, desde las hermanas Bronte a Virginia Woolf, pasando por esta Jane Austen, que a la hora de traducirlo es importante saber no solo lo que quería decir Jane Austen, sino saber lo que quería callar. Entonces, o lo que quería callar o lo que tenía, que se veía obligada a callar, ¿no? Y esos silencios también son importantes a la hora de traducir. Yo quisiera, antes que empezar, porque aprovecharemos la cita, obviamente, para saber más cosas de Ángeles, yo quisiera que comentara un poco cómo ha sido esa labor de traducción. Bueno, primero, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, se lo agradezco infinito. Gracias a Ibercaja y, por supuesto, gracias a Mariano. Pues la verdad es que yo he traducido ya bastantes cosas. Fíjate, empecé mi actividad literaria, por así decir, el primer libro que publiqué, estaba todavía estudiando en la Universidad de Oviedo. Yo estudié Historia, me especialicé en Historia del Arte y fuimos el primer grupo de alumnos en España de Historia del Arte que estudió musicología. Teníamos un gran catedrático de musicología, Emilio Casares, afortunadamente todavía vivo, que es un poco uno de los padres de la musicología en España, y en ese momento, pues tenía yo 20, 21 años, Alianza Editorial empezaba una colección que es Alianza Música y buscaban traductores que supieran, además de idiomas, supieran música, ¿no? Yo había estudiado también música, solfeo, esas cosas, un poco de piano. Y entonces, bueno, al final me cogieron para traducir un libro sobre Chopin de un gran pianista francés, Alfred Cortot. Sí. Y fue el primer libro que publiqué, digamos, fue esa traducción, ¿no? Luego he ido, a lo largo del tiempo, he ido traduciendo por puro placer, porque me encanta traducir, me gusta muchísimo. Entonces he traducido, pues yo qué sé, del francés, pues Las amistades peligrosas, Las memorias de Madame Roland, una revolucionaria. Del inglés he traducido algunos de los poemas de Emily Bronte,
He traducido un libro, ese sí fue por encargo de Galaxia Gutenberg, sobre la Segunda Guerra Mundial, interesantísimo, de un gran historiador británico. He traducido del portugués una novela fantástica, muy interesante, Bon Criolo, de un escritor brasileño, que escribió una de las primeras, si no la primera novela que se escribe sobre una relación homosexual, porque es una novela de 1860, 1870, ¿no? Y bueno, y muchas de las cosas que he traducido ahora he terminado, pero por placer. La traducción de 2 novelas breves de Edith Wharton, estoy buscando editorial para publicarlas. Entonces lo hago un poco como por relajarme, porque me serena mucho, ¿no? En este caso me lo encargó la editorial ARPA. Hay un adagio, un proverbio, adagio no, un aforismo italiano maldito de traduttore traditore. ¿Hasta dónde puede llegar un traductor cuando se enfrenta a un texto? Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Yo he leído traducciones que luego lees el original y dices, madre mía, lo que nos han dado, ¿no? porque, a ver, es complicado porque todos somos vanidosos, ¿eh? Entonces, el traductor tiene que, o la traductora tiene que mantener bajo control su vanidad y sus ganas, su deseo de mejorar la obra de la autora o del autor que está traduciendo, que a veces te pasa. Y dices, uy, esta frase no la construyó bien, qué lista soy yo, uy, aquí repite 3 veces la misma palabra, se lo voy a cambiar. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? El traductor es alguien que tiene que permanecer de alguna manera acompañando al escritor, a la escritora, pero sin que su presencia se imponga sobre la del escritor o la escritora, ¿no? Entonces sí es verdad que hay traducciones que son traiciones absolutas al espíritu del autor, pero bueno, yo creo que eso pasaba más en el siglo XIX, quizá antes incluso, y en algunas de las décadas del XX, ¿no? Yo creo que ahora es más seria la profesión, hay mucha más gente que habla idiomas. Tú piensas que, por ejemplo, los autores rusos, los grandes rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, Pushkin, etc., en España durante muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, te digo, desde que se empezaron a publicar, pues en 1880, 1890, hasta casi un siglo después, los leímos en traducciones hechas del francés, porque nadie hablaba ruso, ¿eh? Entonces, como ya estaban traducidos al francés, aquí se hacían las traducciones de los escritores rusos sobre el texto ya francés. Bueno, evidentemente, claro, ahí sí que la traición traductore, traditore. Pero bueno, no, yo creo que ahora mismo esto pasa cada vez menos, ¿no? ¿Acabará la inteligencia artificial con el oficio de traductor? Acabará con el oficio de traductor, pero acabará también con el oficio de escritor. ¿Tú crees? Absolutamente convencida. ¿Has hecho también pruebas de hasta dónde puede yo no. llegar? No. Bueno, a ver, no pasa nada, quiero decir, no tengo nada en contra en principio, ¿no? Por filosofía, en contra de la inteligencia artificial. Me parece que es una herramienta más de las muchas de las que nos vamos dotando los seres humanos. Ahora que estoy por un trabajo que estoy haciendo, leyendo muchísimo de prehistoria, ¿no? Tengo un poco la idea, en la cabeza la idea de todo lo que son los avances tecnológicos, desde el hacha de sílex, ¿no? Y cómo, cómo todo va sumando, ¿no? A la historia de la humanidad. Sumando, que a veces es restando también, claro, pero bueno, digamos sumando, por entendernos. Y la inteligencia artificial yo creo que va a ser buenísima para muchas cosas, por ejemplo, en la ciencia, la medicina, para analizar datos. Bueno, hay toda una serie de cosas que va a facilitar enormemente. El problema no es la inteligencia artificial, el problema es quién la utiliza, con qué fines la utiliza
Y lamentablemente, y lo voy a decir porque creo que las cosas hay que decirlas, estamos en un momento en el que la mayor parte de las editoriales lo único que buscan es el beneficio económico, ¿no? Yo creo que en general los editores tienen mala fama, la han tenido siempre. Pensemos que Cervantes murió en la pobreza, ¿no? Y El Quijote fue un bestseller en su momento. O sea, estando vivo Cervantes, recién publicado El Quijote, sobre todo la primera parte, que es la que más tiempo le dio, digamos, a vivir las consecuencias de la primera parte, aquello era un éxito, se tradujo inmediatamente a todos los idiomas europeos importantes, ¿no? Y todos sus derechos, todos sus beneficios, todas las ganancias se los quedaron el impresor y el librero, que correspondería con lo que ahora es el editor. O sea, tenemos una vieja tradición de editores que no tratan bien a los autores, ¿no? Pero en las últimas décadas, en España en concreto, porque en otros países europeos las cosas son distintas, ha habido una concentración de poder, como en tantas otras actividades humanas. Ha habido una concentración de poder enorme en manos de dos grandes empresas, con las que yo publico, por cierto, con dos grandes grupos, ¿no? Bueno, se pueden decir. Bueno, Planeta y Random House, ¿no? Planeta y Random House, Mondadori, sí. Y entonces han ido comprando, quedándose con editoriales muy prestigiosas, muy relevantes, y obviamente cada vez que, a medida que han ido reduciendo la competencia, han ido exacerbando las condiciones leoninas con las que trabajamos las escritoras y los escritores y las traductoras y los traductores. Yo hace poco tuve una discusión discusión educada, con una de mis editoras, hablando de un libro, en fin, bueno, y le dije que lo escriba la inteligencia artificial, pero no sé, eso lo que queréis, y en un momento de debilidad me dijo, la verdad es que sí, ¿no? Claro, ¿qué más quieren, no? Sí. Les va a salir todo mucho más barato y no les vamos a dar ninguna lata, la inteligencia artificial no se va a quejar de nada, no va a protestar. Ya está pasando, hace poco se descubrió un supuesto filósofo coreano que además publicó la portada del libro, era su cara, la cara del filósofo coreano, editado en Italia hace unos meses, que se convirtió en un bombazo, que se ha traducido ya a no sé cuántos idiomas, que ha sido como uno de los grandes libros de culto de finales del año pasado y principios de este año, hasta que hace un par de meses se descubrió que no existía el filósofo coreano y lo había hecho un editor con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, y eso era un libro de pensamiento, ni te cuento las novelas de trama desbordante, ¿no? Sí, sí. Yo hice una prueba y metiendo simplemente unas líneas, escríbeme un relato de un señor que tiene un accidente de moto y saca personajes con nombres y apellidos, dice Sara, enfermera del hospital, o sea, te va elaborando mucho. Bueno, pues esto va a pasar. Yo creo que hay que avisar a la gente, porque a lo mejor no lo cuentan las editoriales, probablemente no lo contarán, pero hay que avisar, ¿no? Que la gente, yo creo que, bueno, si pasa, pues pasa, ya está, la vida es así, ¿qué vamos a hacer? Pero por lo menos que el público lo sepa, ¿no? Que probablemente algunos de los libros que ustedes estén leyendo en este momento ya hayan sido escritos y traducidos por la inteligencia artificial, y desde luego en un futuro próximo ocurrirá cada vez más, ¿no? Estamos en el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen. ¿Por qué tenemos que leer Orgullo y Prejuicio? ¿Qué le dice al lector de hoy? ¿Me dejas que te haga una pregunta? Porque has dicho antes que crees que está más presente en las bibliotecas de lo que se lee. Sí, claro, yo es que es un libro, bueno, es un libro en general, las novelas de Jane Austen las he regalado mucho a adolescentes, a chicas y chicos de 17, 18, 19 años, porque me parece que es una lectura muy apropiada, y mi experiencia es que les gusta, a no ser que me hayan mentido, ¿no? ¿Alguien aquí ha leído a Jane Austen? Levanten la mano, por favor. ¡Mira! Bueno,
Pues nada, recojo mis palabras, me las guardo en el Mariano, bolsillo. igual es un problema masculino. Pues igual es un problema masculino, ¿no? Pero a ver, yo sí que detecto como un cierto miedo pues, a lo que consideramos clásicos de la cultura, ¿no? Y veo a la gente joven, pues en vez de yéndose hacia los que son los clásicos de la cultura, si no española, europea, pues los veo, por ejemplo, muy influidos por la cultura japonesa, por el manga, por otra serie de elaboraciones culturales, ¿no? Que no es ni bueno ni malo, ¿no? Pero sí que creo que muchas veces se pierde la perspectiva. Y entonces, con Jane Austen me pasa un poco como con James Joyce, ¿no? Que todo el mundo, Hombre, gente de determinado nivel cultural, dice, sí, hombre, yo me he leído dublineses, me he leído... Pero en realidad son menos leídos que tenidos, por decirlo. Ya, lo que pasa que entiendo que James Joyce es un autor difícil de leer, y Jane Austen es todo lo contrario, es deliciosa de leer, porque es absolutamente, bueno, luego hablamos si quieres un poco de por qué, es muy difícil de traducir, ha sido de todas las traducciones que yo he hecho la más difícil, pero es muy deliciosa de leer, ¿no? Porque es muy fresca, es muy moderna, quienes la hayan leído aquí, tiene un sentido del humor british fantástico, ¿no? Sí. Y a veces hasta sueltas carcajadas. Quizá demasiado fino para el lector español, ¿o no? No, yo creo que no. Demasiado refinado, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que no, yo de verdad que creo que hay clásicos que son efectivamente difíciles. O sea, yo, por ejemplo, James Joyce, bueno, Dublín ese sí me gusta muchísimo, pero el Ulises, lo he leído una vez, yo suelo releer mucho, el Ulises lo leí una vez y reconozco que por obligación, o sea, por obligación, porque me parecía que tenía que leerlo, ¿no? Pero me costó. Pero en cambio, no, yo creo que en concreto Austen es bastante asequible, ¿eh? Sí creo que hay un problema de género, de acercamiento, de género, digo, género masculino, femenino. ¿Crees que nosotros la consideramos, entre comillas, si es que existe, una novela femenina? Creo que la mayor parte de los hombres, sobre todo de una determinada edad hacia arriba, los que tienen menos de 30 y pico han cambiado un poco, algunos de mentalidad, tampoco todos, pero bueno, sí se ve ahí un cambio. Pero los que ya tenéis una determinada edad, os cuesta mucho trabajo leer a las escritoras. Os cuesta acercaros a las mujeres con la misma naturalidad con la que las mujeres nos hemos acercado durante toda la historia a los libros escritos o por lo menos firmados por hombres, ¿no? Sin dar ninguna importancia al hecho de que fueran hombres los autores. Pero, y no es que yo lo crea, es que esto a mí me lo han confesado hombres, está escrito, Antonio Muñoz Molina lo confesó una vez en un artículo, cuando cumplió los 50 años, ¿no? Dijo, bueno, he tenido que llegar a los 50 para decidirme a leer a Virginia Woolf y descubrir que además es una gran escritora y no la quería leer porque es mujer. Entonces, esto claro que pasa, Mariano. A lo mejor no es tu caso concreto, pero por supuesto que ocurre. Ya, pero ahí no quiero llevar la conversación por aquí, pero, bueno, porque... pero si nos vamos al otro lado, tienes, o sea, no puedes hacer esos compartimentos estancos. Almudena Grandes era una mujer, muy mujer, una de las pocas. Y yo estoy convencido de que seguramente tenía más lectores masculinos que femeninos, quizá por el tema que tocaba. No sé si tenía más o menos, no lo sé. Pero el caso de Almudena yo creo que ha sido muy excepcional. Distinto, sí. Muy excepcional. Sí, puede ser. La mayor parte de las escritoras españolas que tenemos ya, Almudena y yo, bueno, Almudena era un par de años, yo tengo 65, Almudena debía de ser un par de años más joven que yo, o 2 o 3 años, pobrecita. Y entre nosotras, con Almudena y con otras muchas escritoras, hemos hablado muchas veces de este tema, ¿no? Y somos totalmente conscientes de cómo se nos ha querido relegar
a una especie de apartado secundario de la literatura. La literatura con mayúscula la han hecho, o por lo menos, insisto, la han firmado los hombres. Y luego ha habido ese apartado menor, esa rama menor de la literatura, que es la literatura femenina. Mariano, es así, no me lo niegues. Pero si tú has ganado el Planeta, que es el premio más anhelado por todos los escritores. El Planeta es un premio comercial, no es un premio de prestigio. ¿Cuántas autoras han ganado el Cervantes? Creo que son 6 en casi 50 ediciones. 6, y igual me estoy pasando, ¿eh? ¿Cuántas autoras recuerdas que hayan ganado el Nadal? El Nadal lo ganaron algunas mujeres en sus primeros años, pero es que no tiene nada que ver lo comercial con lo de prestigio. No tiene nada que ver. Las editoriales son conscientes de que, como dicen las encuestas, quienes más libros compramos somos las mujeres. Quienes más libros leemos, no solo compramos, somos las mujeres también, ¿no? Y por lo tanto a las editoriales, aunque tampoco se publica 50-50, que sería lo normal, puesto que somos la mitad de la población, lo lógico es que el 50% de las personas que escriben fuesen mujeres. No llega todavía a eso el porcentaje de mujeres publicadas, pero bueno, a las editoriales sí que les gusta e incluso les va bien, porque además hay mujeres que han adquirido la costumbre en estos últimos años de comprar solo libros escritos por otras mujeres, cosa que a mí me parece tan pequeñito como lo otro, ¿no? Como hombres que solo compren libros escritos por hombres, pero bueno, a lo mejor por compensar un poco durante un tiempo no está mal. Entonces, no, las editoriales no tienen ese problema. El problema no es con las editoriales, el problema es con el mundo académico, con el mundo de la crítica, con la Academia de la Lengua, con los premios de prestigio, el Cervantes, el Princesa de Asturias, si nos vamos fuera de España, igual, el Goncourt, el Nobel, en fin. El problema es con la Academia Española, el problema está ahí. El problema está ahí, no está en las editoriales. Te iba a preguntar, porque ¿quién nos quedaba? Y el problema está, perdón, en esos lectores que todavía siguen creyendo que existe la literatura con mayúscula hecha por hombres y la literatura femenina con muchas minúsculas hecha por mujeres para mujeres, ¿no? Yo reivindico que exista la literatura femenina siempre y cuando... A mí no me importa que me digan usted es autora de literatura femenina siempre y cuando a mi buen amigo Arturo Pérez Reverte le llamen autor de literatura masculina. Estamos muy peleonas, Mariano. No, pero que en el caso de Pérez Reverte, por ejemplo, sí que me cuadra perfectamente que tenga muchos más lectores masculinos que femeninos, ¿no? Y de no hecho, lo sé, la verdad es que no lo sé. Es que yo creo que luego esas cosas no las sabemos nunca, ¿no? Porque a no ser que alguien se ocupe de hacer una encuesta en concreto entre los lectores de un escritor o de una escritora para saber, pero lo que tenemos son las encuestas globales que nos dicen todo esto que te estoy contando, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar, porque hay que leer Orgullo y Prejuicio, para animar a los que no lo hubieran leído, pero veo que como lo han leído casi la mayoría del público, casi pasamos a otra pregunta. Bueno, pero se puede volver a leer. No, la verdad es que, te decía antes, me costó muchísimo trabajo traducirlo, porque Jane Austen tiene una cosa fantástica, ¿no? Y es que es muy imperfecta, es muy imperfecta, es muy humana en eso, ¿no? Es decir, a ella no le preocupa el estilo. Entonces eso para la traductora, en este caso, realmente me complicaba mucho la vida, ¿no? Porque yo tampoco quería utilizar un castellano pesado, ni denso, ni torpe, ¿no? Entonces no quería traicionarla, como decía antes, o sea, quería que mi vanidad como autora quedase escondida bajo el peso de la propia Jane Austen,
pero tampoco quería que fuera pesado de leer, ¿no? No porque ella sea pesada de leer en inglés, que no lo es, pero sí es verdad que construye con un estilo que no está excesivamente cuidado. No es eso lo que a ella le importa. A ella lo que le importa es contar lo que está viendo en su entorno, ¿no? Jane Austen tiene una historia extraordinaria, que explica muy bien sus novelas, ¿no? A mí me fascina. Ella era hija de un pastor protestante. Los pastores protestantes han dado mucho juego en el mundo de la literatura femenina. También en el de la masculina, pero mucho en el de la femenina, ¿no? Porque solían educar muy bien a sus hijas, ¿no? Hay una cosa increíble y es que en los países donde triunfa el protestantismo, el proceso de alfabetización se produce a una velocidad enorme, pero enorme, te digo, 3 siglos antes que en los países católicos. Y en ese proceso de alfabetización están incluidas las mujeres. En los países católicos no. Aquí tenemos índices que son desoladores. Los primeros índices que tenemos serios proceden de censos de población que se hacen por fin a partir de mediados del siglo XIX, preguntando por ese dato, ¿no? Leer y escribir. ¿Sabe usted leer y escribir? ¿Cuántas personas de este núcleo familiar saben leer y escribir? Y nos dicen que había una brecha en España, por supuesto, entre clases altas y clases bajas, y entre mujeres y hombres. En 1900, casi el 50% de la población masculina, poquito más, sabía leer y escribir en España, y mujeres no llegaba al 25%. O sea que la brecha era gigantesca. Y esto yo he conocido a mujeres analfabetas, seguramente las personas que estáis aquí también, ¿no? Y que te contaban además, pues es que familias muy humildes, del campo, o no del campo, incluso de ciudades, pero de barrios de trabajadores, pues que a lo mejor solo podían ir a la escuela los niños varones, o solo iban a la escuela los niños varones. Las niñas se quedaban en casa ayudando y a lo mejor a los 8, 9, 10 años estaban ya trabajando de criadas, en fin. Entonces no se contaba con que aprendieran, ¿no? Y las hijas de los... Me he enrollado, bueno. Las hijas de los pastores protestantes solían estar muy bien educadas. Las hermanas Bronte, el padre era pastor protestante, bueno, hay muchos casos, ¿no? Y Jane Austen, bueno, es una familia deliciosa, parece que realmente se llevaban muy bien, tenían muy buenas relaciones. Ella tenía una hermana que eran como un matrimonio, la hermana y ella, las dos solteras, y vivían juntas, pegadas la una a la otra, lo hacían todo juntas, dormían juntas, compartían la misma habitación, no se separaron nunca, ¿no? Y luego una serie de hermanos a los que les fue muy bien en la vida. Pero claro, los niños varones fueron a estudiar a los buenos colegios británicos, a los buenos internados, e hicieron carreras profesionales relevantes, y ellas no, ellas se quedaron siempre en casa. Es verdad que estudiaron, que se prepararon, pero en casa, ¿no? Con su padre, con su madre, con tutores, pero nunca fueron a un internado y, por supuesto, no. Evidentemente a la universidad no. Y esta cría, desde muy pequeña, estaba escribiendo obras dramáticas, comedias, para que las representase el núcleo familiar, la familia de los vecinos. Vivían en el campo, en la Inglaterra rural, ¿no? Pues en esas casas tan bonitas, ¿no? Que todavía vemos ahora en las pelis y en las series. Y uno de los grandes entretenimientos, hablamos de finales del siglo XVIII, principios del XIX, uno de los grandes entretenimientos, claro, no había tele, no había radio, ¿no? Era hacer obras de teatro entre los vecinos. Se organizaban, ¿no? Y, bueno, tendían a ser obras ligeras, divertidas, tal. Y entonces ella, además de participar como actriz, empezó enseguida a escribir para esas obras que se representaban. Y ya desde el principio, desde que tenía 9, 10 años, 11 años, cuando empieza a escribir, es muy divertida y muy aguda, observa mucho el entorno y es muy irónica también, ¿no? Y eso lo va manteniendo a lo largo del tiempo,
Entonces, a ella lo que le interesa es eso, es describir la sociedad en la que vive, que es este círculo de gente, digamos, que tiene que ver con la gentry, con la pequeña nobleza inglesa de la época, o con una burguesía ilustrada, no millonaria, pero bueno, con un nivel económico bien, ¿no? Ese es su entorno. Y ese es el mundo que ella describe y, sobre todo, el papel que juegan las mujeres en ese mundo, ¿no? Y lo hace eso, con un sentido del humor y con una agudeza increíbles. Ahora que has explicado a Jane Austen, voy a explicar yo a Ángeles Caso, que naciste en Gijón en 1959 y tuviste la suerte de nacer en una familia muy, muy cultural. Su madre era soprano, aunque creo que para atender a la familia abandonó la carrera lírica. El padre era catedrático de universidad, especialista en filología y lengua. No, perdón, literatura. Eso sí que está en literatura. Pero en historia, no filología, en historia de la literatura. Llegó a colaborar con Menéndez Pidal y bueno, pues tuvo la suerte de tener una gran biblioteca en casa, y ahí es donde se le despertó la vocación literaria, que yo me imagino que la mayoría de las vocaciones literarias nacen así, teniendo una gran biblioteca en casa, ¿no? Empezó a escribir muy pronto, a los 8 años, en alguna entrevista has dicho que ya escribiste tu primer relato. Como Jane Austen, pero no era tan graciosa como ella. Pero no se crean que se dedicó a la literatura así a bote pronto, porque se orientó a estudiar historia del arte, porque quería ser, entre otras cosas, conservadora de museos. Tuvo un periodo de su vida, llegó incluso a vivir durante 6 meses en Río de Janeiro, y como no le salía trabajo, eran años duros. Hoy los museos no tienen afortunadamente mucho que ver con los museos de los 80, y hoy no voy a decir que estén bien dotados, porque nunca están bien dotados, pero hay más trabajo de conservador de museo del que había cuando ella salió al mercado. Muchos de los que estamos aquí tenemos una imagen fija de ella como personaje, como presentadora, como comunicadora, que es como ella siempre se ha querido definir, en televisión. Pero quizás sea menos sabido, aunque ella también lo ha contado en alguna ocasión, que en realidad llegó un poco a regañadientes a la televisión. No sé si quieres contar otra vez tu paso y hasta qué punto, porque mucha gente, tal como has dicho, has contado que hay una parte, digamos, de oropel dentro del escritor, que hay mucha gente que se cree que es la Dolce Vita, que estás de fiesta en fiesta y cobrando un montón. Pues también hay una especie de oropel respecto a la televisión, ¿no? que sobre todo más, incluso yo creo que en estos últimos años, donde la audiencia se ha convertido en la gran tirana y te puedes encontrar con que al segundo o tercer programa ya te lo cancelen y tengas que ir a otra cosa. Ella empezó en... Yo me autocancelé. Exactamente. Bueno, que lo explique ella, que es muy sorprendente por esa parte que... No, bueno, a ver, yo entiendo que es una historia poco habitual, ¿no? Porque hay gente que mata por trabajar en televisión. Yo no tenía ni el más mínimo interés. Es que además yo no veía la tele, no era una persona espectadora, ni telediario, bueno, alguna cosa, pero no era algo que me atrajese, ¿no? Estaba en otros rollos. Y... bueno, pues sí, la verdad es que acabé la carrera en el 81 con la idea de dedicarme al mundo de los museos, no había nada. Entonces dije, bueno, pues me voy a dedicar a la traducción. Anduve dando vueltas, me marché efectivamente una temporada a Brasil, lo intenté allí, tampoco me acabó de convencer la vida allí, las diferencias sociales tan inmensas. Dije, creo que soy muy europea, me vuelvo a Europa. Y estaba, bueno, un poco desesperada, buscando curro, y empecé a preparar unas oposiciones para irme de traductora a Bruselas, que empezaban a necesitar traductores de español. Hablo del año 83, 84, ¿no? Y de repente, por una serie de rebotes, de casualidades, de no sé qué, plas, un día acabé ahí, sin quererlo y sin que me gustase, y llorando muchísimo y desesperándome
muchísimo, ¿no? Y estuve muy poco tiempo, es que lo curioso es que hay gente que cree que estuve mucho tiempo. No llegó a 3 años, bueno, no llegó a 3 años y el último año lo pasé en redacción, me negué a seguir saliendo en cámara, o sea que realmente en cámara estuve en total, no llegó a 2 años. Y hay gente que se cree que me pasé la vida, media vida en la tele, ¿no? Y de esto hace 40. Y cuando me dijeron, porque tenía un contrato de 3 años, se me iba a acabar y entonces me dijeron, bueno, pues si te renovamos, pero para que vuelvas a hacer pantalla. Y dije, no, pues entonces no te renovamos. Y dije, bueno, pues me voy. Se lo dijo a Pilar Miró que no ¿Y era cómo fácil. sabes estas cosas? No era fácil decirle que no a Pilar Miró. Ya, es que soy un poco rara yo. Y me fui. Y luego, bueno, sí hice radio, que la radio sí me gusta mucho, pero la tele no me gustaba nada, 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 nada. Me hizo ser muy desdichada. Y renunció a jugosos contratos. Pero... Claro, es que no habían llegado las privadas de aquella, ¿eh? Yo me fui de la tele en el 87, creo que fue. Empecé a finales del 84, me fui en el 87 y no habían llegado todavía las privadas. Cuando llegaron las privadas, que fue un par de años después, no sé qué año, pero por ahí, yo tuve propuestas realmente obscenas, de cantidades de dinero obscenas. Es que también te digo una cosa, que yo creo que lo más importante para un presentador en el área informativa es tener credibilidad. Y, o sea, transmitir sensatez, credibilidad, seriedad, y tú lo transmitías. Sí. No, nunca he entendido por qué, pero bueno. Bueno, a lo mejor era la voz grave, el semblante, el gesto, ¿no? Que era, no sé. No lo sé. Bueno, el caso es que moriré pobre, pero honrada. No, nunca me vendí. Eso, vamos. Bueno, vayamos ya a tu carrera literaria. Hay un libro que yo creo que define, como a casi todos los escritores, lo que les define su primer libro de verdad, ¿no? Tu primer libro de verdad, bueno, hiciste la traducción, creo que hiciste alguna guía de Oviedo, un libro de ese estilo. Bueno, un libro de fotos con unos textos sobre Asturias, sí. No, no es guía, es textos poéticos. El primer libro de verdad fue la biografía de Sisi, que claro, el problema es que Sisi era un arquetipo, la imagen era Romy Slider y sus amores y desamores, ¿no? Era una princesa, ¿no? Y la biografía, el esfuerzo que hace Ángeles es, por a ese arquetipo, ese esqueleto, darle carne, darle piel y convertirlo en un ser humano, ¿no? Aparte ya de reivindicar una serie de cualidades en ella que todavía habían pasado inadvertidas, ¿no? Yo creo que es esa carnalidad de hacer personajes de carne y hueso, ese rescate de mujeres a las que la historia no ha sabido verle sus cualidades, ha seguido en ella hasta ahora, hasta prácticamente el último libro, ¿no? ¿Cómo llegaste a Sisi? Pues fue un trauma infantil. Llegué a la auténtica Elizabeth, que yo nunca la llamo Sisi, porque Sisi era el nombre que le daban de niña, pero ella nunca lo utilizó, toda su correspondencia siempre firma como Elizabeth, no usa el nombre este de Sisi, que era el apelativo familiar, ¿no? de pequeña. El día que vi la película, me acuerdo el cine en el que la vi, un cine que estaba al lado de nuestra casa en Oviedo con mi hermana Teresa y pues lo típico que llegas a casa, tendría yo 8 años, 9 años, 10, ay, la princesa y el vals y los vestidos y el emperador y bueno, pues lo que nos pasó a todas y a algunos. Creo que ahí sí que es verdad que era más una cosa de niñas que de niños, ¿no? Y mi madre, estábamos nosotras todas emocionadas, y nos dijo, bueno, a ver, no os creáis lo que acabáis de ver, la historia de esta mujer es mucho más complicada. Yo no sé por qué mi madre lo sabía. Y entonces teníamos una vieja enciclopedia Larousse,
francesa que se había traído. Mi padre fue profesor varios años en Francia, en Lyon, y se la había traído de la universidad, bueno, de Lyon. Y entonces lo buscó mi madre, Elisabeth d'Autriche, y nos leyó la historia de Elisabeth, ¿no? Y claro, ahí ya aparte que había un grabado de ella donde la veías tan hermosísima, porque la verdad es que fue una mujer bellísima, ¿no? Y contaba, claro, la historia trágica que no tenía nada que ver con la peli que nosotros acabábamos de ver. Y entonces eso a mí me causó como una especie de trauma, ¿no? Y a partir de ahí fue un personaje que me fui encontrando a lo largo de la vida en lecturas, en viajes, pues yo qué sé, Jean Cocteau escribió sobre ella, los poetas simbolistas franceses que a mí me gustaban mucho en un momento dado escribieron sobre ella. De repente me tropecé con su casa, su palacio en Corfú, sin saber que ella se había hecho construir un palacio en Corfú. Yo acababa de llegar a Corfú y pensé, es el sitio más bello del mundo, ¿no? Y me encuentro con que esta señora se había construido un palacio en el que para mí era el sitio más bello del mundo, porque para ella también lo era. Me la fui tropezando, me la fui encontrando, ¿no? Y ya empecé un poco a profundizar. Y bueno, de repente, en un momento dado, me apeteció escribir una historia sobre ella que tuviese que ver con la Elisabeth real, que fue una mujer muy inteligente, muy profunda, muy rebelde, muy rebelde, que en eso yo creo que me identifico un poco con ella, que no se conformó con el papel de, digamos, de florero lujosísimo que el mundo quería que hiciese, ¿no? Ese fue el primer campanazo que diste, pero prácticamente muy rápido después publicaste el Peso de las sombras, que fue finalista del Planeta. Yo no sé, quizás sea un poco perverso por mi parte preguntar, pero ¿hasta qué punto favorece o perjudica a alguien que toda la vida ha querido ser escritor haber sido famoso en la tele? Perjudica. Porque no te toman en serio, porque dicen, es el... Pero en aquella época no era tan frecuente. O sea, hoy era, prácticamente todos los hoy, presentadores publican libros, los y no hayan solo escrito, ¿no? presentadores, o sea, y todos los personajes de quinta fila que aparecen en televisión también publican, no sabemos si los escriben, suponemos que no. Pero bueno, sí, entonces no. Pero es igual, o sea, yo creo que pagué un precio muy alto por haber salido en televisión, sí. Una vez me dijo una persona haciéndome una entrevista en Bilbao, he leído tu libro y me ha gustado, me dijo, fíjate, yo creía que eras una petarda de la tele, ¿no? Y le agradecí la sinceridad, porque sé que mucha gente ha pensado eso, ¿no? Sí, el hecho de haber trabajado en televisión, a pesar de que fueran informativos, es decir, yo no hice nunca un programa musical, ¿no? Pero a pesar de eso no me vino bien. Yo creo que ha costado que yo adquiriera, bueno, por lo menos que me trataran con respeto, mucha gente, ¿no? Ya no te digo bien, sino simplemente que me leyeran sin prejuicios, ¿no? Bueno, no pasa nada. En el 97 llega El mundo visto desde el cielo, que yo creo que es la única ficción que tienes escrita desde la perspectiva de un hombre, ¿no? Sí. Y luego en el 99, tras El resto de la vida, tienes también El verano de Lucky, que es un libro infantil, ¿no? O sea, has hecho géneros de todo tipo. ¿Qué te da un libro infantil? Me encanta hacer libros para los niños. Yo soy muy niñera, muy niñera. Adoro, y además creo que según me voy haciendo mayor, seguramente hay mujeres por aquí de mi edad y mayores que me entenderéis, y hombres también, porque nos pasa, ¿no? Que hay un momento que dices, que ya los seres humanos que más me gustan del mundo son las niñas y los niños, ¿no? Es con los que mejor me llevo, con los que más me río, los que más me dan, bueno, es que me muero de amor por las criaturas.
y entonces me gusta mucho escribir para ellos. He escrito más de, no solamente he escrito 3, yo creo, para niños y siempre me ha divertido mucho. Igual debería escribir más para niños, sí. En el 2000 llega Un largo silencio, que fue, si no recuerdo mal, premio Fernando Lara, y los 2 siguientes ya fueron ensayos, uno musical sobre Verdi y Las olvidadas, que yo creo que marca también un punto de inflexión en tu carrera. Siempre has sido una escritora, no me gusta llamarlo feminista, Sí, ¿por pero... qué no? Sí, sí. Puedes llamarme feminista, no me parece ningún insulto. No, 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 no. Soy feminista. Si no lo digo por insulto, sino porque va más allá. O sea, no es literatura exclusivamente reivindicativa, Ya. sino que es literatura con unos componentes de Vale. reivindicación. Pero ahí en el ensayo sí que ya se advierte, yo creo, una mirada plenamente feminista y una intención de reivindicar cosas que hasta entonces casi nadie había reivindicado, ¿no? Entonces, bueno, hoy quisiera que me hablaras un poco de Las olvidadas y que han desembocado muchos años después en Las desheredadas, ¿no? ¿Por qué era necesario, por qué nadie había tenido la intención o el deseo de coger no solo a creadoras, primero pintoras o artistas? ¿Por qué ese oscurantismo y por qué nadie había cogido ese tema? Bueno, a ver, yo creo que intelectualmente todos tendemos a ser comodones, la mayoría tendemos a ser comodones, ¿no? Hemos tenido maestros, maestros a veces físicos reales, profesores a veces de pequeños o del instituto o de la universidad, y maestros también en los libros, ¿no? Hemos aprendido un discurso, un relato, y nos cuesta trabajo cuestionarlo y darle vueltas a eso, ¿no? Pues probablemente porque tampoco tenemos mucho tiempo en la vida para cuestionar muchas de las cosas que hemos aprendido, ¿no? Seguimos la senda que nos han marcado esos maestros, y reales o metafóricos, y ya está. ¿Qué pasó? Que yo cuando estudié Historia del Arte, por supuesto estudié una historia primero y luego Historia del Arte y musicología, etcétera, enormemente o casi fundamentalmente androcéntrica, centrada en nombres de hombres, ¿no? Tuve la suerte de que éramos muy poquitos en clase, en especialidad, éramos 8 o 10 alumnos, algunos gente muy brillante, teníamos muy buena relación entre nosotros y con buena parte de los profesores, y teníamos muchos debates en clase, ¿no? Y uno de los debates era el de por qué no hay mujeres en la historia del arte, por qué no hay pintoras, por qué no hay escultoras, por qué no hay compositoras, ¿no? Igual que apenas había escritoras, ¿no? Y recuerdo, bueno, pues que hablábamos mucho de este tema y discutíamos y tal. ¿Qué pasó? Claro, yo terminé en el 81. Justo en ese momento se empezaban a publicar en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, los primeros libros de estudio de género en historia del arte, que empezaron en los 70. A partir de los 70 ya hubo, sobre todo historiadoras, aunque también historiadores, hombres, compañeros en esto, ¿no?, que empezaron a rastrear la existencia de pintoras perdidas o pintoras de las que se sabía un poco, pero muy poco, o un poco más, pero alguien las había querido esconder, y lo que se llamaron investigaciones de género, estudios de género, ¿no?, o feministas también podemos decirlo así. Y empezó justo a publicarse en la década de los 80. Entonces yo viajaba bastante, esta cosa de que hablo varios idiomas, y entonces me iba trayendo libros, ¿no? Pues iba mucho a París, además una de mis hermanas vivía en París desde los años 80, iba mucho, entonces iba al Louvre, iba al Musée d'Orsay, etcétera, etcétera, entraba en la librería y saqueaba, ¿no?, todo lo que aparecía sobre este tema. O se iba a Nueva York, o se iba a Londres, y fui haciéndome como una biblioteca de títulos de especialistas,
¿no? Y muy de historiadora del arte, ¿no? Y a partir de ahí fui poco a poco, pues un poco reflexionando, pensando, empezando a investigar por mi cuenta. La verdad es que nunca había pensado que iba a escribir sobre esto. Es decir, era algo que yo hacía simplemente por interés personal, por curiosidad, hasta que poco a poco me fui dando cuenta de que se podía reconstruir el relato de otra forma. Es más, no solo se podía, se debía reconstruir el relato de otra forma, ¿no? Y bueno, en un momento dado dije, voy a escribir algo sobre esto. Y fue así, simplemente. Tampoco tenía grandes pretensiones en el sentido de, nunca pensé que fuera un libro que fuera a tener el éxito que tuvo, ni yo ni la editorial, evidentemente, nos pilló de sorpresa, ¿no? Y que fuera a tener tantas consecuencias fantásticas. Yo creo que es el libro al que más le debo yo, personalmente, Las Olvidadas. Creo que ese libro sí que ya me colocó en otro lugar. A partir de ahí empezaron a llamarme pues, de sitios con los que yo soñaba colaborar, como el Museo del Prado, el Thyssen, el Reina Sofía, o el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el de Asturias. Empezaron como a tomarme en serio como historiadora y como historiadora del arte, ¿no? Cosa que antes de eso, pues para muchos era lo de la petarda de la tele que dije antes. Y ese libro cambió la percepción que había sobre mí, ¿no? Y me encanta porque me encuentro, voy mucho a... Me han dado varias medallas de oro y premios y tal en universidades y por estos trabajos, ¿no? Y voy mucho a universidades, a congresos y a cosas, y siempre me encuentro con historiadoras, investigadoras, casi siempre mujeres, algunos hombres también, jóvenes que me dicen, Las Olvidadas me cambió la vida. Perdón que presuma de esto, que es un poco así. Pero, es que es lo más que le pueden decir a una persona que se dedica a esto, ¿no? De verdad, un libro mío le cambió la vida a alguien, ¿no? Tienes para presumir, Ángeles fue una de las descubridoras de Davinia Fontana y bueno, tiempo después, y no es casualidad, el Prado le dedicó una exposición a esta pintora de la que no se sabía prácticamente nada, incluso lo combinó con otra, Sofonisba Anguissola. Y bueno, y me permito quitarte 2 minutos, o menos, 1 minuto de Parlamento para decir que aunque ahora está el Museo de Zaragoza cerrado... Ya lo sé, qué pena, porque quería ir... Tenemos un cuadro muy bonito de Davinia, una obra verdaderamente excepcional, que es un retrato de matrimonio, es un cobre que por una parte está pintado el marido y por otra parte en el dorso está, o al revés, en la otra parte está pintada la mujer, ¿no? Cuando reabra el museo es una buena oportunidad para ver ese cuadro, que lo pidió el Prado cuando hizo la exposición, verdaderamente por su excepcionalidad. Bueno, hay que hablar también del Planeta. El Planeta, fuiste finalista un año y años después ganaste el premio. ¿Cambia la vida? Bueno, te da mucha alegría. Te da mucha alegría. Yo me lo pasé muy bien. Cuando fui finalista no, lo pasé muy mal, porque coincidió, fíjate, el premio Planeta se entrega el 15 de octubre, ¿no? Es el día de Santa Teresa, que era la mujer del santo. Sí, y era el santo de mi madre, que se murió hace un año. Por eso sé que es el 15 de octubre. Y en ese mismo año, año 90 y qué, 94, en diciembre a mi padre le diagnosticaron un cáncer y estuvo muy malito y se murió en septiembre del 95. O sea, yo me pasé todo ese año de finalista del Planeta, que la gente creía que estaba en el mejor de los mundos, pues sufriendo muchísimo, ¿no? Porque para mí mi padre y su sufrimiento, su enfermedad y la preocupación de mi madre y el dolor de mi madre, pues eran infinitamente más importantes que haber sido finalista del Premio Planeta, ¿no? Pero tenía que disimularlo, tampoco podía andar contando por ahí. Me acuerdo que aquel año en la Feria del Libro me dijo una librera, te acabo de ver pasar y te he visto tan triste. Y dije, bueno, no le di explicaciones, ¿no? Porque no andas contando por ahí, es que se está muriendo mi padre, ¿no?
pero fue un año muy difícil para mí. Y en cambio, cuando tuve el Planeta, pues dije, mira, voy a disfrutar, ¿no? Si puedo, si la vida me lo permite, voy a intentar disfrutar. Y la verdad es que disfruté. ¿Y disfrutaste con esas giras extenuantes de que un día estás en Zaragoza, al día siguiente estás en Sí, Pamplona? bueno, Los estamos periodistas acostumbrados. siempre te preguntamos lo mismo y tienes que repetirlo todo. Bueno, pero escúchame, Mariano, pero que nos hagáis caso. Quiero decir, o sea, encima nos vamos a quejar, Ya. ¿no? Que la gente venga... o sea, yo vine ayer desde León. Bueno, desde un pueblo de León, 1 hora de coche, luego 2 horas y pico de tren a Madrid, cambio de estación, el otro tren a Zaragoza y mañana me doy otra vez la misma paliza, ¿no? Tenía que haber venido hoy realmente, pero bueno, tenía que hacer otra cosa esta mañana en Zaragoza y vine ayer. Son palizas las que nos pegamos para dar una charla, para promocionar un libro, pero nos vamos a quejar. O sea, yo no me atrevo a quejarme. Quiero decir, benditas sean estas palizas, ¿no? Claro, entonces, no, lo llevé bien. Además, también es verdad que cuando fui finalista del Planeta, aparte de lo de mi padre, mi hija era muy pequeñita, tenía 3 años, entonces era muy complicado gestionar todo, ¿no? Y ya cuando gané el Planeta, mi hija ya era una señora mayor que yo, y ya no pasaba nada, ¿no? Podía estar fuera de casa los días que fuese sin que importase. Entonces, no, lo disfruté, sí. Y las palizas sí, son muy cansadas, pero hay que pensarlo de esa otra manera y decir, pero vamos a ver, si es que soy una privilegiada, que la gente me quiere ver, que me quieren oír, pero ¿por qué? O sea, ¿qué he hecho yo para merecer esto en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Qué he hecho yo para que haya gente que venga a escuchar lo que yo digo? O sea, a lo mejor no digo más que tonterías. Hay días que igual estoy un poco más lista y digo algo un poco más, pero hay días que estoy boba y digo bobadas. Y aún así hay gente que viene, ¿no? Entonces, es muy de agradecer que te pase esto en la vida. Y cuando no viajo, cuando no tengo 2 charlas, 2 conferencias al mes, 2 no sé qué, 2 palizas de estas de coge 3 trenes o vete en coche hasta 600 kilómetros a no sé dónde. ¿Qué me está pasando? ¡Qué aburrimiento!, ¿no? O sea que no me quejo nada de eso. Bueno, en 2012 llegó otro de los hitos donde se alzan los tronos, una novela histórica que quizá como novela... Bueno, luego llegaron llegó el de las Bronte, perdón. Pero una novela que ha sido muy alabada porque siendo histórica tenía sus golpes divertidos. Bueno, siempre has tenido gotas de humor muy... Bueno, a veces. De ironía, sí. En esa novela en particular, sí, en donde se alzan los tronos, fue mi respuesta a lo que estábamos viviendo en ese momento en España. Fue cuando empezaron a saltar todos los casos de corrupción. Y bueno, lo que cuento es una historia que transcurre en la corte de Felipe V, el primer rey Borbón, la historia de la princesa de los Ursinos, que fue un personaje real, una tipa muy interesante, que era un poco la mano derecha de Felipe V en la sombra, ¿no? Mujer, además, una cosa rarísima. Pero lo que hice fue burlarme un poco de la corrupción, de la vanidad del poder, Entonces, bueno, intenté un poco responder a aquel horror que se nos cayó encima, ¿se acuerdan ustedes, no? Años 2009, 2010, 2011, que de repente se nos vino encima un poco como todo, ¿no? De venga corrupción y venga tal, y nos quedamos todos yo por lo menos, ¿no? Muy perplejos, ¿no? Hay un dato tuyo que poca gente conoce y es que estuvo a punto de hacer carrera política, aunque figuró en las listas en un puesto que yo creo que era para no salir. Claro. Tú ya no dijiste, quería. ponedme, pero no quería salir, ¿no? No. Pero aprovechando eso, sí que me gustaría preguntarte que si fueras concejal de Cultura en tu ciudad o si fueras ministra de Cultura, ¿qué es lo primero, lo segundo que harías? ¿Cuáles serían? Diosa me libre de ser concejala o ministra de nada.
Pero hay tantas cosas por hacer en el mundo de la cultura, Dios mío. Está tan mal el mundo de la cultura. Yo creo que la gente en España no es consciente. No es consciente de lo que estamos pasando. Voy a incluirme. Está pasando en general la gente de la cultura en España, ¿no? Antes decía, Cervantes murió en la pobreza, y parece que es como que nos marcó con ese destino a todos, ¿no? Este ha sido un país muy cruel con sus creadores. Y voy a incluir en esto también a los científicos, porque para mí, no entiendo la cultura sin incorporar la ciencia ahí, ¿no? Y los científicos en este país han sido siempre maltratados y siguen igual. Y los creadores también, ¿no? Pensamos en los artistas españoles, en los escritores españoles, en los grandes creadores españoles, y empiezas a mirar a lo largo del tiempo y ves tanta gente que se tuvo que ir fuera, de científicos, por supuesto, que se tuvo que ir fuera, unos porque no les quedó otro remedio, otros porque les obligó la política, la guerra civil, pero antes de la guerra civil, otros momentos como Fernando VII, no, Goya, que se va al exilio, Goya, Dios mío, ¿no? Se tiene que ir al exilio a Burdeos y morir exiliado, desterrado de su tierra, ¿no? Ese genio de los genios, ¿no? Este país ha sido muy cruel con sus creadores, con sus intelectuales, con sus escritores, sus científicos, sus artistas, sus pensadores. El otro día había un artículo de Rosa Montero, con motivo del Día del Libro, hablando de esto, ¿no? Ella hablaba solo de los escritores, ¿no? De lo mal que lo estamos pasando, de lo mal que nos tratan las editoriales. Se atrevió a decirlo, además. Si la maestra Rosa Montero se atreve a decirlo, creo que hay que seguir esa senda que ella acaba de abrir, ¿no? Hubo un tiempo, y ella lo decía también en el artículo, quienes empezamos a publicar yo empecé en los 90, pero bueno, incluso quienes habían empezado en los 80, creímos que las cosas habían cambiado, ¿no? No solo a publicar, a hacer cine, a hacer artes plásticas, investigación científica, y ahora estamos viviendo un momento otra vez atroz que nos enlaza históricamente con los peores momentos de la historia de España, ¿no? Entonces, claro, si yo tuviera alguna responsabilidad política, que no la quiero, pero si la tuviese, me pondría, me arremangaría y empezaría a intentar hacer algo por los creadores. Este es un país que, incluso en esos momentos buenos, los 80, los 90, principios de los 2000, creo que cometió un gran error, que es que se han hecho muchos contenedores, pensemos en los museos, por ejemplo, se han lanzado muchos fuegos artificiales, pero se ha cuidado muy poco la base. La base, el público, y la base, sobre todo, los creadores y las creadoras del país, y los científicos y las científicas, ¿no? Entonces, habría muchísimo que hacer. Pero todo esto, Ángeles, sucede cuando, y no me gusta el término consumir, pero cuando se consume más cultura que nunca. Cualquiera de nosotros tenemos en casa más libros de los que han tenido nuestros padres, en general, en líneas generales. Sí, sí. Vamos más veces al cine de lo que han ido nuestros padres, sí. Vamos al teatro, al ballet, a conciertos de música. Los museos son un espacio de éxito. Ahora mismo en España, las exposiciones. Y mientras todo esto pasa, el escritor está mal pagado, el ilustrador está mal pagado. Bueno, de los ilustradores es de llorar. O sea, empiezas a llorar cuando hablas con ellos y estos sí que van a desaparecer con la IA, con la inteligencia artificial, vamos. Los que más van a sufrir van a ser los ilustradores. Sí, yo el otro día ya se publicó el primer libro en Aragón ilustrado con inteligencia artificial, y era un libro además ambientado en los sitios de Zaragoza, o sea que había que tener cierta fidelidad en los uniformes de la gente que batallaba y en fin. Bueno, pero por lo menos lo han dicho, lo han confesado. Sí. De antemano sí. Pero fíjate el trabajo que le han quitado
y la posibilidad que le han quitado sí, sí. a una persona o a varias personas que hubieran podido Cierto. hacer esas ilustraciones, ¿no? Sí, sí. Sepan que Ángeles conoce el mundo de los toros delante y detrás de la barrera. Ella ha sido editora, tuvo una editorial exquisita y con dificultades, una editorial... Que me arruinó. Bueno, me arruinó, quiero decir que acabó muy mal. Sí. Cuando las editoriales son así, son un poco un negocio suicida, ¿no? No, Yo es no que sé. la palabra negocio y editorial de esas características no casan. Cuéntanos un poco cómo fue la No, experiencia. eso fue, pues mira, precisamente porque yo tenía un libro preparado que era sobre autorretratos de pintoras, después de, bueno, unos cuantos años después de Las Olvidadas, y fue en plena crisis económica y para mi sorpresa no encontré editorial que lo quisiera publicar, ¿no? Llamé a varias puertas y nadie lo quería y además todos me decían lo mismo. Un libro de pintoras, de autorretratos, pues eso no existe. Yo decía, pero que no, que... Y entonces tenía dos opciones, con el libro ya preparado, llorar, meterlo en un cajón y decir esto de este país, qué horror, tal. O de repente pensé, ¿y por qué no hago esto que está haciendo ahora alguna gente, que es el famoso crowdfunding? Que es una cosa que ha existido toda la vida. La enciclopedia francesa se hizo así. Antes se llamaba suscripción. Tú pagabas por adelantado un libro, las composiciones de Beethoven. Beethoven componía previo pago o sea, lo hacía mucha gente, ponía un anuncio en el periódico, el compositor Ludwig van Beethoven va a componer una cuarta sinfonía. Si usted quiere llegar a pues que las partituras lleguen a sus manos en cuanto esté la obra terminada, envíe tantos, no sé qué dinero usarían en aquel momento en Austria, lo que sea, no me acuerdo, a tal dirección, ¿no? Y esto se hizo toda la vida, ahora se llama crowdfunding. Y entonces, bueno, hice el famoso crowdfunding salió muy bien, porque había mucha gente que quería ver ese libro y entonces, bueno, pues tuve que montar la editorial porque no podía publicar un libro si no tenía una editorial. Y ya una vez que estaba montada, que había hecho el libro, que me había metido un poco en esa parte del mundo de los libros, ¿no? Había pasado mucho tiempo eligiendo el papel, trabajando con la diseñadora, no sé qué, dije, bueno, voy a hacer más cosas, ¿no? Hice algunas cosas más, bueno, pues especialmente cuidadas, bonitas, tal, pero luego no lo pude sostener mucho tiempo, ¿no? Recuperar a Dolores Medio, ¿no? Recuperé a una de las primeras personas que ganó el premio Nadal. No vayan a pensar que no aprovecho el tener la editorial para ser fiel a sí misma y recuperar la obra de una mujer que ganó el Nadal y una paisana suya y injustamente olvidada hoy, aunque aquello contribuyó a ponerla de actualidad. Yo en lo humano la vinculo un poco a nuestra María Moliner, ¿no? Una señora que estuvo trabajando en silencio, oscurecida, medio represaliada. Bueno, pues Dolores Medio, yo recuerdo, pero casi cuenta... También era maestra, represaliada. Cuenta cómo fue esa recuperación, que nos devolviste el manuscrito original. Fue un trabajo muy, muy interesante porque, bueno, yo quería publicar el libro que había ganado el Nadal, creo que fue en el año 57, si no recuerdo mal, uno de los primeros premios Nadal, una novela que se llama Nosotros los Rivero. A ella no la conocía nadie. Ella en ese momento escribía para la revista Blanco y Negro, que era el suplemento del ABC, escribía un consultorio sentimental, porque era una maestra represaliada por el franquismo, y escribía un consultorio sentimental con un seudónimo, y ya era mayor, quiero decir, tenía 40 y pico años, no era una chica joven, ¿no? Y vivía en una habitación de realquiler en Madrid, ¿no? Y bueno, mandó su novela al premio Nadal. Por supuesto no fue a la cena porque no podía pagarse el viaje ni la estancia de una noche en Barcelona, y a las 3 de la mañana le llaman a la puerta
de la casa en la que vivía y era un periodista del ABC, porque les había llegado la noticia de quién había ganado el premio Nadal y claro, identificaron que era la señora que escribía el consultorio sentimental este. Y entonces el periodista a veces se presentó en su casa y contaba el periodista en la entrevista que le hizo que ella, bueno, no se había enterado. Se despertó, lo recibió en su habitación, porque era una habitación realquilada, con bata, con su batita puesta y tal, y alucinando, y él se tuvo que sentar en la cama a hacerle la entrevista, ¿no? Era una historia preciosísima. Y ya a partir de ahí, bueno, pues tuvo bastante éxito. Entonces yo quería publicar esa novela, que hacía muchos años que no se editaba, y claro, me di cuenta de que cuando se obtiene el premio, años 50 y tantos, la censura está en un momento de esplendor. Y entonces hablé con expertos en Dolores Medio y me dicen, les dije, ¿pasó algo con la censura? Y me dicen, sí, pero ella nunca lo quiso contar, lo que había pasado. Y entonces empecé a indagar, descubrí que todos los manuscritos que pasaron por la censura están archivados en el archivo de la Administración General del Estado en Alcalá de Henares, que es uno de los archivos más grandes del mundo. Y entonces llamé, tuve la suerte de dar con una directora del archivo que ya se ha jubilado, que era una mujer impresionante, me buscó toda la documentación, encontramos el original, encontramos toda la lucha que ella había tenido desde hacía 2 años, o sea, antes de presentarse al premio Nadal, no la habían dejado publicar, se lo habían prohibido, y toda la lucha posterior a tener el premio Nadal, porque una vez que le dan el premio, la censura admite que se lo tienen que publicar, pero empiezan a tacharle, y lo que hice fue recuperar todo lo que le habían quitado y editarlo en la nueva edición, ¿no? Y me decía la directora del archivo, me decía, es la primera vez que viene alguien de una editorial que va a publicar un libro y busca el original. Me dice, a ver, que la gente de las editoriales se enteren, están publicando a Delibes, a Cela, a Carmen Martín Gaite, a Ana María Matute, que este año celebramos el centenario de las dos, en fin, a todos los escritores desde la posguerra hasta los años 70 avanzados, se siguen publicando las novelas tal cual salieron censuradas. Nadie ha ido al archivo de la Administración a buscar los originales. Hoy me ha dado por hablar mal de las editoriales, como no se chiven que luego no me va a querer publicar nadie. Ya lo ves. No, hay editoriales como esta, que Arpa, Joaquín Palau, si me está viendo en YouTube, que bueno, es una editorial muy pequeñita, pero que está haciendo un trabajo maravilloso, porque este libro es una delicia. Han incluido las ilustraciones de una de las primeras ediciones que hubo, además de Orgullo y Prejuicio, ¿no? Que son tan bonitas, tan bonitas. Y bueno, pues aquí está. Es un libro para tener. ¿Qué le queda por conseguir al feminismo hoy en España? Esta ha sido un poco a traición, pero... Bueno, tanto que tendría que venir varios días seguidos a hablar. No, hay una cosa que creo que es fundamental, que es que nos acompañéis los hombres en la lucha. Pero las nuevas generaciones... Pero las nuevas generaciones son distintas, ¿no? Tenemos dudas, ¿verdad? Yo quiero creer que sí, pero bueno, tengo una hija que ya tiene 33 años, tengo sobrinas, mujeres de sobrinos, amigas de todo ese entorno y conozco también a chicas que tengo una sobrina que tiene 20 y... quedan muchos resabios. Es que llevamos tantos milenios de patriarcado. Vamos a suponer que realmente, como parece probable, el patriarcado empezó está ligado fundamentalmente a la agricultura, ¿no? Vale, vamos a suponer que llevamos 6.000 años de patriarcado, 7.000 años de patriarcado, ¿no? Bueno, está ligado a la agricultura ya en una segunda fase
de desarrollo de las sociedades neolíticas, porque en la primera fase no parece. Pero bueno, una vez que empieza ya la propiedad privada, los ejércitos, los reyes, tal, ahí es cuando nace el patriarcado. 5.000, 6.000, 7.000 años. ¿Cómo nos quitamos de encima eso? No es tan fácil, ¿no? Entonces yo creo que nosotras hemos hecho un trabajo gigantesco en muy poco tiempo y creo que lo que echamos de menos la mayor parte de nosotras es que vosotros nos acompañéis a la misma velocidad. Sabemos que algunos hacéis esfuerzos, algunos, no todos, ¿eh? Los hombres de mi generación los hay que son horrorosos realmente, ¿no? Pero bueno, también hay algunos que se esfuerzan, pero con mucho desconcierto, ¿no? Y luego los más jóvenes los hay que evidentemente, bueno, sí, están deconstruidos, que dicen ahora, las jóvenes no han deconstruido su masculinidad, tal, pero también hay una resistencia que además ahora está volviendo a ser protagonista, porque ahí están los éxitos fulgurantes de la extrema derecha en muchos lugares del mundo, que yo creo que no se está subrayando lo suficiente, lo mucho que probablemente tiene que ver con una reacción frente a los logros del feminismo, ¿no? O sea que mucho cuidado, pero creo que nosotras poco podemos hacer ya. Bueno, claro que tenemos que seguir haciendo cosas, ¿no? Pero hemos avanzado tanto, hemos cambiado tanto, hemos peleado tanto, hemos exigido tanto, ¿no? Y echamos de menos que vosotros nos acompañéis en muchas de esas cosas. Pero ¿no tienes la percepción de que se han dado pasos al frente que ya no se van a dar hacia atrás? ¿Crees que se pueden dar esos pasos hacia atrás, esas conquistas? Tengo miedo que se puedan dar pasos hacia atrás. Desde luego, intentos de que eso ocurra los hay. Intentos de que ocurra, es decir, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Ya vimos lo que hizo el Tribunal Supremo con algo que parecía un derecho adquirido ya por las mujeres, pero no solo por las mujeres, también por los hombres, o por lo menos por muchos hombres, que era el derecho al aborto establecido como un derecho en todos los estados de Estados Unidos. Esto ya se revirtió una vez que el Tribunal Supremo fue hace 2 o 3 años, había sido tomado por los jueces nombrados por Trump durante su primer mandato. No sabemos todavía qué va a ocurrir en este segundo mandato, pero está mandando muchos mensajes. Y bueno, en Rumanía acaba de ganar el domingo las elecciones un candidato de extrema derecha. Tenemos Hungría. En fin, realmente, claro, yo miro a las mujeres jóvenes y pienso, ¿quién las va a encerrar en casa? Es imposible. Pero torres más altas han caído, ¿eh? La historia de la humanidad no es un camino de avance imparable hacia lo mejor. Llamémoslo progreso, llamémoslo igualdad, llamémoslo lo que queramos. Nunca lo ha sido. Es una historia en zigzag permanente, ¿no? Con avances y retrocesos, y no estamos libres del retroceso. A mí me cuesta creerlo, ¿no? Pero ¿quién va a encerrar a mi hija en casa a fregar? O sea, me resulta inconcebible, pero... No. Volviendo un poco a la literatura, uno de tus últimos libros del que no hemos hablado es Quiero escribirte esta noche una carta de amor. No sé si hasta qué punto es heredero de tu traducción de Choderlos-Laclos, del género epistolar. Voy a revelar un pequeño secreto. Ha estado esta mañana Ángeles aquí en un archivo, no voy a decir más. ¿En qué estás trabajando hasta donde se pueda contar? No, pero lo del archivo no tenía que ver con eso. Estoy trabajando, es que no lo sé en qué estoy trabajando, estoy en varias cosas a la vez, no estoy muy centrada últimamente. Tocaría novela en principio, ¿no? No. ¿No? La novela me ha abandonado y yo he abandonado a la novela. Estoy en un momento en el que ni como lectora ni como escritora me interesa la novela, ha dejado de interesarme. Leo muchísimo ensayo, leo poesía y no sé por qué, bueno, releo novelas, clásicos,
¿no? Releo Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, releo a las hermanas Bronte, releo a, pues yo que sé, a Flaubert. El otro día me puse a releer a Alejo Carpentier, Los pasos perdidos, que hacía muchísimos años, y de repente me sorprendí a mí misma enganchándome en la tercera página, ¿no? Pero me he perdido de la novela. No pasa nada, o sea, a lo mejor Si nos quieres volvemos... personajes de aragonesas, te podemos proponer unos A lo cuantos. mejor me vuelvo a encontrar o no, no sé. Ahora estoy, mi cabeza está en momento más ensayo, historia, bueno, entonces estoy con un proyecto sobre prehistoria audiovisual, o sea, de documentales, que no es seguro que se vaya a poder hacer, y con un pequeño libro, pequeñito, que me han pedido de una editorial sobre las hermanas Bronte, que va a ser un libro ilustrado, pero no es novela, es un poco reflexiones, momentos puntuales de la vida de las hermanas Bronte que luego una ilustradora va a ilustrar, ¿no? No, la novela, no sé qué nos ha pasado a la novela y a mí. Nos hemos Eh, abandonado la una a la otra. en el acto está contemplado que nos lea algún pasaje, pero antes de pasar a eso, yo creo que podríamos hasta someterte a alguna pregunta del público, si tiene interés por saber algo que yo no he acertado a preguntar. Encantada. Normalmente sus preguntas suelen ser más interesantes que las nuestras. O sea que si alguien se anima, si no pasamos directamente a la lectura. Mientras alguien se anima... Ah, vale, esto iba a contar una cosa del libro, luego la cuento. Puedo esperar, ¿eh? ¿Espero? ¿A que lo cuentes o no? Bueno, Hola. ¿sí? ¿Se oye? Sí. Ah, ahora sí. Hola, buenas tardes. Muchas Buenas gracias tardes. por la tertulia que nos habéis dado. Quería agradecerte bueno, pues ese carácter pionero que tuvisteis, ¿no? Cuando entendisteis que había que sacar a la mujer de la oscuridad, ¿no? De la historia. No solo en la literatura, no solo en las artes, también en la ciencia, que has mencionado en todos los ámbitos, ¿no? Que ojalá, pues de cara al feminismo, ojalá deje de ser necesaria esa reivindicación y se convierta en, en que, bueno, pues que se incorpora, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? A las mujeres como tema a estudiar. Reconstruir el relato. Sí, Y sí que la pregunta que te quería hacer, vuelvo a la inteligencia artificial, y es que, claro, el riesgo que yo os veo a los creadores es no solo que yo le puedo encargar a la inteligencia que me haga un relato además personalizado sobre personajes que yo quiero que exprese, sino que además le puedo proponer un estilo que sea el de Ángeles Caso. O sea, le puedo decir que escriba haciendo ese robo de estilo. Y mi pregunta es si os planteáis ese escenario futuro y si, no sé si se va a legislar de alguna manera o os vais... Bueno, eso, que si os lo habéis planteado y tenéis alguna propuesta para proteger. yo me acabo de enterar de esto, ¿eh? De que le puedes pedir que escriba con mi estilo. Madre mía, que saldrá de ahí. Hombre, habrá que legislar. En Estados Unidos ya hay gente denunciando, ¿no? Porque puede copiar imágenes, voces, música, en fin. Ya hay gente, y alguna gente muy famosa, actrices famosas y actores que han denunciado y todavía estamos esperando a ver qué pasa en los tribunales porque no ha habido aún sentencias. Es un tema complejísimo. El problema de la inteligencia artificial, que es lo que a mí me preocupa, es que se está alimentando de una manera muy opaca. A mí nadie me ha pedido permiso, por ejemplo, ¿no? Que deberían pedírmelo para recopilar, si es que lo han hecho, parte de mis libros. Entonces, no sabemos quién le aporta los datos, a partir de qué, cómo, quién está detrás, qué intereses hay. O sea, es todo tan opaco, tan oscuro, que, bueno, yo creo que probablemente nos iremos encontrando con realidades que se nos impondrán cuando ya sea demasiado tarde para tratar de ponerle límites, como ha pasado con las redes sociales, en fin. Es que
en estos últimos 15 años, 10 años incluso, ¿no? La tecnología ha sido una transformación tan gigantesca y tan rápida que yo creo que vamos todos detrás un poco jadeando, ¿no? Problema que tenemos los escritores y las escritoras, que no estamos unidos. Que no estamos unidos. Es un trabajo individualista más que ningún otro. Vivimos cada uno de nosotros encerrados en nuestra casa con nuestro libro, sin decirle nada ni siquiera al amigo íntimo, no vaya a ser que nos copie, porque esto pasa, ¿no? Uf, voy a contar yo nada de lo que estoy escribiendo, a ver si alguien me va a copiar, ¿no? Entonces, somos individualistas por esencia, por definición, por vocación y por estupidez. Y no defendemos nada colectivamente nunca, ¿no? Entonces nos arrasan y nos volverán a arrasar, probablemente con la inteligencia artificial. Me temo, ¿eh? Me temo. Iba a contaros de cómo escribía Jane Austen, porque es muy bonito. Lo cuenta su sobrino, que es la primera persona que escribe una biografía sobre ella, un sobrino que la quería mucho, con estas relaciones familiares tan estrechas que tenía ella, ¿no? Ella escribía mucho en su habitación compartida con su hermana, pero también escribía mucho en el salón de la casa, ¿no? Y cuenta su sobrino James que se sentaba de espaldas a la puerta del salón y la puerta, cuando se abría, chirriaba. Y ella daba órdenes a los criados siempre de que no echasen aceite en las bisagras porque ella estaba escribiendo, escribían unos papeles, bueno, que eran los habituales en la época, pequeños, no eran como los folios que usamos ahora, ¿no? Era la cuartilla más pequeñita. Y entonces, cuando oía que chirriaba la puerta, sabía que entraba alguna visita, porque en aquella época se visitaban se visitaban sin avisar, ¿no? Formaba parte de la vida cotidiana visitar a los vecinos, a las vecinas sobre todo, y sabía que alguien entraba, escondía la cuartilla y se ponía a bordar. Que esto es maravilloso. Y una cosa que tiene mucho que ver con la condición de las mujeres. Las novelas de Jane Austen salieron todas publicadas de manera anónima. Una señora de una clase social de cierto privilegio y una familia de prestigio, con una moralidad y una virtud y una decencia que había que preservar, a principios del siglo XIX no podía firmar sus novelas, porque eso era algo que hubiera estado muy mal visto, porque una dama no se dedicaba a esas cosas, ¿no? Eran cosas propias de un hombre o de señoras que no tenían mucha moralidad que proteger, ¿no? Entonces, todas sus novelas se publicaron by a lady, ¿no? Por una dama. Nunca apareció su nombre en las portadas de sus novelas. Pero es que 30 años después, cuando las Bronte publican Cumbres borrascosas, Jane Eyre y Anne's Grey, que es la primera novela de la pequeña, de Anne Bronte, a la que conocemos menos que a sus hermanas, pero que era una escritora, eran 3, y la pequeña también es maravillosa, publican con seudónimos masculinos, por la misma razón. Y en la misma época en la que Jane Austen publica Orgullo y Prejuicio, Mary Shelley publica Frankenstein de manera anónima. Bueno, yo creo que estas cosas son para reflexionar. Para que las pensemos, ¿no? Sí, sí, sí. Y si queréis, no sé si hay alguna pregunta más. De todas esas cosas habla también... Allá te está llegando el micrófono. Va. Hola, hola. Bueno, ha sido un placer escucharte, Ángeles. Gracias. Me ha encantado, la verdad, todo lo que has dicho. Me encanta Jane Austen. Y Qué bien. quería preguntarte también sobre su homenaje del 250 aniversario, porque yo desde el primer día que empezó el 2025 estoy pensando en ese aniversario tan bonito que llega, que es en diciembre. Y no sé, me resulta extraño que
que no se están haciendo prácticamente actividades. Bueno, por lo menos hablo desde Zaragoza, no sé si en otros lugares, pero me gustaría también que se visibilizase, aunque es inglesa, que se hiciera aquí también alguna... Cuando es Goya y todo el mundo lo celebra, ¿no? En Madrid. Y cuando es Jane Austen, que es una mujer escritora inglesa, que vale, María Moliner también hace 150 años que nació este año, y es de aquí, de Zaragoza, y no se ha hecho más que una charla en el pueblo, que es donde nació. Y es verdad que hay una novela escrita, pero yo qué sé, es Jane Austen. Es que creo que habría que hacer algo en la ciudad, en las ciudades, en Madrid, en Barcelona, para celebrar que escribió y tanto que le debemos. Yo le he hecho un pequeño un homenaje y se ha publicado este año. Que estoy Qué bien. muy feliz. Pero no sé, que me gustaría que se hiciera algo por ella. Pues no me lo digas a mí, porque yo, pobre de mí, tengo cero poder. Tú tienes mucha Pero fuerza. fíjate, María Moliner, lo poco que tal. He mencionado antes a Carmen Martín Gaite y a Ana María Matute. 100 años este año. No me parece tampoco que haya gran cosa organizada en torno a ellas, que son dos de las grandes voces literarias de la segunda mitad del siglo XX española, ¿no? El año, hace 2 o 3 años, fue el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán. Pasó bastante desapercibido también, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que si quieres celebrar a Jane Austen, vete a Bath. Que en Bath, aparte de... Yo no he estado nunca en Bath, pero lo conozco por las fotos, debe ser un sitio preciosísimo y deben de estar todo el día haciendo cosas en torno a Jane Austen. La gente se viste como en la época de Jane Austen, toman el té, leen las novelas, en fin, hay toda clase de actividades en torno a ella. Bueno, yo creo que ARPA, esta pequeña editorial independiente, debo decir, ya que me he metido tanto con los editores, que hay editoriales independientes y editores de estos, de pequeñas editoriales, que hacen un trabajo extraordinario, sin el cual no seríamos lo que somos. Ah, y se me ha olvidado hablar de los traductores, que hemos hablado mucho y tal, pero vamos a ver, ¿qué sería del mundo sin los traductores? Por favor, y las traductoras, ¿no? O sea, si no hubiésemos podido leer a Homero, si no hubiésemos podido leer a Virgilio, si no pudiésemos leer a Jane Austen, si no pudiésemos leer a Dostoyevsky, si no pudiésemos conocer el pensamiento que se está desarrollando ahora mismo, por ejemplo, en Corea del Sur, ¿qué sería de nosotros sin el papel de los traductores que tanto le han dado a la humanidad? Yo lo hago por casi un poco por amor al arte, pero reivindico muchísimo el papel que hace esta gente, porque sin ellos la cultura humana sería una cosa que no tendría nada que ver con lo que entendemos, ¿no? Por cultura, por literatura, por pensamiento, ¿no? Así es, Ángeles. Léenos, que nos hemos Sí, pasado sí, de sí. tiempo. Léenos Bueno, os voy a leer el rápidamente principio. un fragmento y luego que sepan que Librería París tiene ejemplares del libro y si ustedes quieren que se lo dedique Ángeles, pues se lo dedicará al... Os voy a leer el terminar. principio que ya empieza con una de las... Una de las frases más famosas de la historia de la literatura. Sí, se dice que es uno de los mejores comienzos, ¿no?, de la historia de la literatura, en el que ella ya plantea toda la ironía que va a haber a lo largo de toda la novela, porque realmente la frase que dice supuestamente la narradora omnisciente, en realidad responde a la mentalidad de la madre de la protagonista, que es una madre que te mueres de la risa, que dices, esta mujer, ¿cómo se atrevía a describir a una madre así? Una madre disparatada, torpe, en fin. Dices, cuando lo lógico es que si una mujer escribe de una madre, sea, oh, la madre deliciosa, en esta época sobre todo, ¿no? No, Jane Austen describe a la madre de la protagonista como un desastre, ¿no? Y entonces esto es lo que, en realidad, aunque lo cuenta ella como narradora, estaría en la cabeza de una madre como la protagonista, bueno, como la señora Bennet, ¿no? Es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero en posesión de una buena fortuna anda sin duda en busca de esposa.
Es obvio que cuando un hombre semejante llega a un nuevo vecindario, nadie conoce todavía sus sentimientos y sus ideas. Aún así, esta verdad está tan grabada en las mentes de las familias del entorno que todas le consideran de inmediato lícita propiedad de una u otra de sus hijas. Mi querido señor Bennet, le dijo un día a este caballero su esposa, ¿has oído decir que Netherfield Park por fin se ha alquilado? El señor Bennet respondió que no lo había oído. Pues sí, insistió ella, porque la señora Long ha estado aquí y me lo ha contado todo. El señor Bennet no contestó. ¿No quieres saber quién lo ha alquilado?, clamó su esposa con impaciencia. Si tú estás deseando contármelo, no tengo inconveniente en oírlo. A la señora Bennet esta invitación le pareció suficiente. Bueno, querido, es mi obligación contártelo. La señora Long dice que Netherfield lo ha alquilado un joven muy rico del norte de Inglaterra, que vino el lunes en un carruaje con otras 4 personas y le gustó tanto que inmediatamente se puso de acuerdo con el señor Morris, que va a tomar posesión de la propiedad antes de San Miguel y que algunos de sus sirvientes llegarán ya a la casa a finales de la próxima semana. ¿Cómo se llama?, pregunta el marido, ¿no? Bingley. ¿Está casado o soltero? Oh, soltero, querido, por supuesto. Un soltero con una gran fortuna, con una renta de 4 o 5 mil libras al año. ¡Qué buena noticia para nuestras hijas! ¿Y eso de qué modo las afecta? Mi querido señor Bennet, replicó su esposa, ¿cómo puede ser tan exasperante? Sabes muy bien que lo que tengo en la cabeza es que igual se casa con alguna de ellas. ¿Ese es el motivo por el que va a instalarse aquí? ¿El motivo? ¡Qué absurdo! ¿Cómo puedes decir eso? Pero hay muchas probabilidades de que se enamore de alguna, así que debes ir a visitarlo en cuanto llegue. No veo ninguna razón para hacerlo. Podéis ir tú y las niñas, o puedes mandarlas solas, que igual es mejor. Eres tan guapa como ellas, así que puede que el señor Bingley te prefiera a ti. Aplausos para la querida tía Jane, como la llaman a veces algunas personas que escriben sobre ella, pero siempre fue la tía Jane para todos sus sobrinos y que la adoraron. Y bueno, pues yo creo que el sentido del humor, la capacidad de observación que tuvo del mundo que la rodeaba y el talento literario hacen que se merezca muchísimos aplausos y sobre todo que se merezca que la sigamos leyendo mucho. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues.